Buenas noches, vamos a hablar sobre la fibromialgia, que es parte del programa y que es un tema importante, sobre todo cuando hemos abordado síndromes dolorosos, ¿no? Que incluyen a la artritis reumatoide, a la artrosis, a la gota, a otras artritis por cristales y que además, pues seguramente ustedes han oído hablar de esta enfermedad en algunas otras eh, especialidades o materias, ¿no? De quién es la fibromialgia, realmente existe como tal la enfermedad. Y déjenme decirles que la fibromialgia es un terreno pantanoso, es un terreno que desgraciadamente hace muchos años caía en el subdiagnóstico y hoy día está en el sobrediagnóstico. Cuando no sabemos qué tiene alguien, solemos pensar que la fibromialgia es la mejor forma en la que podemos encasillar a un paciente. Observen todos los síntomas en sistema nervioso central, a nivel muscular, a nivel de las articulaciones, con la rigidez, problemas urinarios, hay cistitis, hay náuseas, dolor precordial, en la piel puede haber dermatitis atópica, problemas de visión, alteraciones del peso. Prácticamente son síntomas inespecíficos que podrían, si ustedes hacen un examen, digamos, podrían entrar en muchas enfermedades de las que hemos visto y de las que han visto en otras materias, como problemas articulares, como problemas metabólicos, incluso problemas tumorales o infecciosos. La fibromialgia afecta del 2 al 4% de la población a nivel mundial, siendo la población más susceptible la de las mujeres. No hay una base autoinmune para esta enfermedad, ni tampoco un contexto inflamatorio. Y parece ser que el sistema nervioso y el sistema simpático y parasimpático serían los que están mayormente involucrados en su patogenia. Nosotros los médicos lo diagnosticamos basado en los síntomas del paciente, o sea, le creemos todo lo que nos dice al paciente y además nos valemos de unos puntos gatillo que ya veremos más adelante, que si determinados puntos están sensibles a nuestra exploración, más los síntomas que nos da el paciente y más el diagnóstico diferencial dan como resultado pues que encasillemos a un paciente como portador de fibromialgia, pero es un punto sumamente delicado y ahora a lo largo de la charla les voy a decir por qué. No existe estudio ni de laboratorio ni de gabinete para el diagnóstico. Sin embargo, cuando sea necesario se tendrán que hacer estos estudios para descartar algún otro problema. ¿Qué quiere decir? Que la fibromialgia finalmente es un diagnóstico de exclusión. Yo les digo a los pacientes o a los alumnos que es la enfermedad de los no tiene. No tiene una infección, no tiene cáncer, no tiene hipotiroidismo, no tiene artritis, por lo tanto tiene fibromialgia. Pero esto tiene que ser un abordaje muy adecuado y no solamente alguien que se queja de dolor y que lo tocamos y que le duele, ya, tiene fibromialgia. No, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque además es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que se puede controlar. Y ni siquiera se puede controlar al 100%. Se puede controlar de manera parcial con los medicamentos que ya veremos más adelante. Y el tratamiento farmacológico no es el 100% de la solución. También las cuestiones que tienen que ver con la psique, que tienen que ver con el ejercicio aeróbico, que tienen que ver con una vida pues sana, con una alimentación sana, pueden ayudar mucho a estos pacientes. Hay mucha controversia si es el reumatólogo quien tiene que ver a los pacientes con fibromialgia, si es el traumatólogo, si es el psiquiatra, si es el algólogo, el especialista en dolor. Pero bueno, yo pienso que uno de los abordajes más integrales es el que realiza el reumatólogo. Y hay un fenómeno, perdón, de sensibilización sensorial central
que está representado por algo que nosotros interpretamos como alodinia, que es el tener un dolor o una reacción al dolor que normalmente no produciría tanto dolor. Esto es, a mí me dan la mano, me dan un apretón de manos y retiro la mano porque me duele horrible, o me toman del codo y retiro el codo porque me duele horrible, cuando normalmente eso no debería de doler. Ese es el fenómeno de alodinia, pero en el caso de la fibromialgia puede estar esta alodinia manifestándose en diferentes aparatos y sistemas y de diferentes formas que van a llevar, por ejemplo, a acúfenos, a hiperacusia, a intolerancia al calor o al frío. Importante descartar hipertiroidismo, al dolor muscular, a trastornos de ansiedad o depresión. Aquí no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, si un paciente ansioso o deprimido primariamente después desarrolló el dolor muscular o viceversa. Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de ser muy cautos en interpretar los síntomas y finalmente hacer un diagnóstico diferencial para llegar a la conclusión de fibromialgia. Lo que más refieren los pacientes es un dolor musculoesquelético difuso, generalizado, que se acompaña de rigidez, que no llega a ser de tanta duración como en la artritis reumatoide, ni siquiera como en la artrosis, que es menos el tiempo que en la artritis reumatoide. Se quejan de parestesias. Un dato importantísimo, que seguramente vendrá en alguna de las evaluaciones porque es un dato cardinal, el sueño no reparador. Yo puedo dormir 8, 9, 10 horas, pero despierto y siento que no descansé, además de los puntos gatillos que ya veremos cómo están distribuidos a lo largo del cuerpo. Si bien afecta a todas las razas, países, climas, se ha descrito en todo el mundo y de hecho ya tiene una clasificación, un rubro en la CIE, en la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Hay poblaciones a las que afecta más. Esto se los puedo decir desde la experiencia pues, de 20 años en reumatología. Más tarde les diré algunos de estos datos. 9 mujeres por cada hombre, casi todas alrededor de los 50 años, aunque hay en mujeres más jóvenes. Puede ser causa de incapacidad laboral los pacientes por todos esos síntomas que les dije. Aunque no sean incapacitantes desde el punto de vista físico, es tanta la molestia que efectivamente pueden no realizar sus actividades habituales. Estos pacientes tienden a la cronicidad, aunque no necesariamente es progresivo. Se pueden estacionar en alguna etapa de dolor y bueno, nuestra función es retrasar o controlar el dolor de la mejor manera y de la manera más integral para evitar que se vayan sumando algunas otras alteraciones como una bola de nieve. El trastorno característico en el sueño es la ausencia de la fase 4 del sueño, aunque esto es poco específico. Se ha involucrado a la serotonina, a disminución de algunos metabolitos en el líquido cefalorraquídeo, esto en relación directamente con el dolor y el sueño. La sustancia P está elevada en el líquido cefalorraquídeo, que tiene que ver con dolor. Niveles de hormonas, sobre todo en síntesis de fase 4 del sueño, la hormona del crecimiento, y los niveles de cortisol bajos en orina, así como la menor respuesta ante los estímulos con ACTH, hacen pensar en alguna alteración del eje hipotálamo-hipófisis. Y bueno, son alteraciones que no se encuentran en todos los pacientes. No se puede hablar de un mecanismo fisiopatogénico único. Se han descrito, si bien en poblaciones cuyos resultados en los estudios tienden al sesgo, pues de ser centros muy especializados, de ser pacientes que no tienen comorbilidades, ¿no? Fibromiálgicos puros, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay sesgos en la interpretación en cuanto a los resultados que se tienen sobre la investigación en fibromialgia.
Sabemos que en el músculo doloroso de estos pacientes, porque se han realizado estudios de electromiografía, de función muscular, biopsias, nadie ha encontrado absolutamente nada, son músculos totalmente normales o fibras musculares normales. Sin embargo, algunos de estos pacientes podría ser una coincidencia, pero presentan una mayor sensibilidad al frío, algunos de ellos fenómeno de Raynaud, que es este fenómeno trifásico o bifásico en el cual las palmas cambian de color a rojo, blanco, morado o cianótico, y se han descrito también no tan en años recientes, pues, la neuropatía de pequeñas fibras que no necesariamente puede ser diagnosticada por los métodos convencionales que conocemos, como las velocidades de conducción nerviosa. Se tienen que hacer estudios más especializados. Y como les decía, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Las alteraciones psicológicas son la causa o la consecuencia? Se sabe que hasta el 30% de estos pacientes pueden cursar con ansiedad, con depresión, datos de hipocondriasis, y no es raro encontrar en la historia de estos pacientes o de estas pacientes, si son 9 a 1, historia de abuso físico que puede ser en la familia, en la pareja, en la niñez, y bueno, pues hay que contemplarlo esto a la hora de el interrogatorio. El dolor suele ser generalizado, como ya les dije, continuo. Hay debilidad muscular en algunos de estos o en la mayor parte de estos pacientes, no toleran adecuadamente el ejercicio aeróbico, el entumecimiento es constante, en algunos casos suelen referir a artralgia, sino artritis, como lo vimos en artritis reumatoide o incluso en artrosis. Sienten que están hinchados, ¿no?, del cuerpo, o que retienen líquidos, se agotan fácilmente desde que se despiertan, precisamente por el fenómeno del sueño no reparador. Se les dificulta tanto conciliar el sueño como despertarse frecuentemente a lo largo de la noche o de la madrugada. Sus síntomas se agudizan, se exacerban ante el frío, ante las lluvias, con la ansiedad, con problemas de tipo anímico, mejoran con el calor, y muchos de estos pacientes y algunos médicos lo toman a mal porque dicen que fingen, mejoran también cuando están en periodos de reposo como las vacaciones. Los puntos gatillo son estos, son 18 puntos gatillo localizados en estas zonas donde están los puntos en rojo. Hacemos una presión y alguno de ustedes ya se estará preguntando, bueno, pero ¿cuánta presión es la presión adecuada para que se le despierte el dolor? Y hay un dato que les puedo dar. Cuando presionan con su dedo, ustedes pueden ver su uña, la de ustedes. Se supone que cuando se vuelve blanca la uña, o sea, cuando tenemos esta imagen de estar presionando, la presión que hace que se pierdan perdón, la presión que hace que se pierdan las, la presión que hace que se pierda la coloración de la uña es la presión que se considera necesaria para despertar el dolor en estos puntos gatillo. Hay unos aparatos que funcionan como, se les llama dolorímetros, ¿no?, que es un aparato en el que ejerces presión y hay un medidor que te interpreta cuántos kilos por centímetro cuadrado presionaste. Bueno, pues no se tienen comúnmente en el consultorio, pero son una medida un poquito más objetiva que el presionar con el dedo, que en todos nosotros puede variar la cantidad de presión que hacemos sobre alguno de estos puntos, ¿no? Depende si empezamos muy temprano la consulta, si ya vamos acabando, si no queremos lastimar a esos pacientes. Yo he presionado pacientes y están tan hipersensibles que algunos de ellos lloran, por ejemplo. Muchos de ellos retiran la extremidad. Entonces hay que tener cuidado con esto. El diagnóstico se basa en 3 meses al menos de haber iniciado con su dolor musculoesquelético en todo el cuerpo. Les duele
de la cabeza a los pies. El dolor es simétrico. Si no es simétrico, sospechen otra cosa. Se presenta tanto por encima como por debajo de la cintura y sobre todo a nivel de columna, cuello, región lumbar y los puntos rojos que vieron en las extremidades. El insomnio, la rigidez, el Raynaud y los puntos gatillos harán el diagnóstico de esta enfermedad. Hay unos criterios diagnósticos del American College of Rheumatology de 1990 y hay unos criterios preliminares que involucran cuestionarios, que involucran algunos otros rubros que no se tomaron en cuenta en 1990. Los más fácilmente realizables, que yo les dejaría porque todavía los usamos muchos reumatólogos, es la presión de estos 18 puntos. Y el diagnóstico vendría a ser dado por que si yo encuentro el dolor ¿cómo les diré? Si yo encuentro un dolor que se da por la presión de 11 de estos 18 puntos, estaríamos hablando de que el paciente, junto con los otros síntomas, junto con la exclusión, ya sea por laboratorio o gabinete, este paciente sería portador de fibromialgia. No sé si me doy a entender. Quiere decir que si tiene 10, 9, 8 puntos, bueno, hay que dudar del diagnóstico, aunque no se puede descartar por completo, porque podríamos citar a un paciente un día y obtener 14 puntos positivos y citarlo otro día y el paciente se tomó una pastilla para el dolor o se inyectó un esteroide y podría tener 5 de los 18 puntos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y esto es lo más importante de los otros criterios de 2010. Descartar otra patología que pudiera explicar el dolor. Este es el índice de dolor generalizado. Aquí están los sitios donde el paciente ha tenido dolor durante la última semana y este es el índice de gravedad de los síntomas, lo que veíamos en los criterios de ACR, de los criterios del 2010. La gravedad de los síntomas durante la última semana y los síntomas que ha sufrido durante la última semana. Observen cómo están incluidas, por ejemplo, las úlceras orales, el ojo seco, el rash, la intolerancia al sol, la caída del cabello, el dolor torácico. Muchos de ellos, ustedes dirán, pues sí, pueden ocurrir en muchas otras enfermedades, pero aquí lo importante es el diagnóstico diferencial y el cuestionario en donde el paciente nos dice si no ha sido un problema, si esto es leve, ocasional, si es moderado, presente casi siempre, o si es grave o persistente. De esto se saca una constante y los criterios nos hacen realizar el diagnóstico de fibromialgia cuando hay más o igual un WPI de 7 y una escala de severidad de los síntomas mayor de 5 o una combinación como la que viene aquí descrita. Un dolor generalizado en al menos de 4 de 5 de las regiones debe ser presente. Las mandíbulas, el pecho y el dolor abdominal no están incluidas en la definición de dolor generalizado, por lo menos durante los últimos 3 meses. Y el diagnóstico de fibromialgia no excluye, tampoco como no lo excluyen los de 1990, que existan otras enfermedades clínicamente importantes. Me recuerda a una paciente que se diagnosticó con fibromialgia y que finalmente tenía un cáncer que estaba ahí pues incubándose y que una de las primeras manifestaciones fue un dolor que no se lograba definir como un dolor artrítico, ¿no? Un dolor inflamatorio. Bueno, se han descrito clases de fibromialgia, fibromialgia regional con síntomas clásicos, fibromialgia generalizada con síntomas adicionales, fibromialgia avanzada, ¿no? Con daño a otros órganos, ¿no? Que si no se trata a tiempo puede, como la bola de nieve que les dije, y la fibromialgia secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener artritis reumatoide y además fibromialgia secundaria. Yo puedo tener lupus eritematoso sistémico y además fibromialgia. Yo puedo tener artrosis y además fibromialgia. Básicamente en esto se basa
esta tabla. Bueno, hay algunos estudios sobre niveles, sobre todo niveles que tienen que ver con el dolor. No vamos a entrar mucho en detalle sobre esto, no tiene una aplicación clínica real y los estudios, sobre todo en cuanto a la comparación de distintos escenarios en el cerebro o zonas en el cerebro, esto se hace con resonancia magnética funcional, correlacionando con algunas sustancias del dolor que pudieran estar involucradas en esta patología. Perdón. El diagnóstico diferencial es con el síndrome de la fatiga crónica, en donde predomina el cansancio más que el dolor. Esta es una pregunta importante. ¿Tiene más dolor o tiene más fatiga? Si es más el dolor, va hacia fibromialgia. Si es más la fatiga o la astenia, va hacia el síndrome de fatiga crónica. Importantísimo en todo paciente que se sospeche fibromialgia, realizar pruebas de función tiroidea, enzimas musculares, que son, lo veremos en miopatías, CPK, DHL, TGO, TGP y aldolasa. Y recordemos que los virus, el parvovirus B19, la enfermedad de Lyme, el VIH, los síndromes de intestino y vejiga irritable, pueden estar asociados los síndromes de piernas inquietas, la dismenorrea y las formas secundarias en enfermedades como del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, como se los mencioné, pueden estar en asociación con datos claros de fibromialgia. Lo importante en cuanto al tratamiento es la información. Hay que informarle al paciente que no se trata de una enfermedad grave, sí no curable, sí crónica, también controlable, que no le va a dar ninguna discapacidad permanente, que no es invalidante, ni deformante, ni degenerativa, que sí es muy molesta, pero que haremos todo lo posible con medidas farmacológicas y no farmacológicas por controlar. El ejercicio aeróbico, 30 minutos, 3 a 5 días por semana es muy importante. El uso de AINES, analgésicos, relajantes musculares, coadyuvantes del dolor, como la amitriptilina, pueden ayudar 10, 15, 25 miligramos, 50, ya se me hace una dosis un poco elevada, ayudan al sueño reparador. Los AINES tradicionales pueden ayudar cuando los AINES tradicionales, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, coxips, no ayudan, podemos agregar paracetamol, tramadol a dosis bajas, el tramadol sobre todo, o relajantes como la ciclobenzaprina o el Sirdalud, que es la tizanidina, o el carisoprodol, que también hay aquí en nuestro país. Cuando exista un fenómeno muy importante de insomnio y de ansiedad, podemos acudir al alprazolam o al lorazepam. Si el paciente está deprimido, en conjunto con el psiquiatra, aquí la pregunta si debe de ser visto por el reumatólogo solamente. Yo creo que el equipo debe de ser un equipo multidisciplinario. Yo a muchos de estos pacientes los canalizo a psiquiatría para el tratamiento con sertralina, paroxetina, fluoxetina, dependiendo de lo que encuentre el psiquiatra. Enviar al paciente con el psicólogo, aprender técnicas de relajación, modificaciones en su comportamiento, manejo del estrés. Y aunque a muchos médicos no les parece algo ortodoxo, también he enviado a pacientes a recibir acupuntura, terapia física, infiltraciones secas con médicos de rehabilitación, lo que hace que les vaya bastante bien a estos pacientes. Aquí están las medidas no farmacológicas, las medidas farmacológicas con los medicamentos que mencionábamos: amitriptilina a dosis baja, la duloxetina, que está autorizada para su uso en fibromialgia, tramadol a dosis muy bajitas, en gotas sobre todo, porque si no se marean, presentan náuseas. La pregabalina, aquí adicionaría yo la gabapentina y la ciclobenzaprina. Como pueden ver, ninguno de estos rubros por sí solos mejoran al 100% a nuestros pacientes, pero si hacemos una mezcla o una combinación de ejercicio,
tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico, cambio en hábitos de vida, podemos obtener mucho mejores resultados. Y sobre todo no olvidar retroalimentar a nuestros pacientes con educación, con páginas serias que hablen sobre fibromialgia, con asociaciones de pacientes a los que podemos canalizar. En México existe la Fundación Mexicana para el Paciente Reumático, la terapia física y no abandonar a nuestros pacientes. Eso es muy importante. Y si vemos que en algún punto aparecen síntomas nuevos, no olvidemos que son como cualquier otra persona que puede debutar con algún otro problema. Llámese cáncer, llámese una infección, llámese artritis reumatoide. Debemos de saber en qué momento solicitar estudios de laboratorio o de gabinete que sean complementarios. Cuando la farmacoterapia no sea suficiente, que miren que tenemos un arsenal pues bastante bueno para poder ir cambiando nuestra estrategia terapéutica. Podemos canalizar a nuestros pacientes a clínicas del dolor. Yo también he manejado con algólogos algunos de estos pacientes que a lo largo de los años ya no son tan respondedores a las medidas que hacemos habitualmente, ¿no? Entonces, cuidar mucho el estado mental de nuestro paciente. Son pacientes estigmatizados, ¿no? Tienes fibromialgia, estás loco o estás loca, eso no existe, estás inventando cosas. Hay muchas cosas muy feas a las que se enfrentan estos pacientes con fibromialgia. Bueno, ahí hay algunos estudios sobre bajo qué estrategias les va mejor a los pacientes y hablaremos un poquito del síndrome de fatiga crónica, que puede estar condicionado por algunos virus ya conocidos como el Epstein-Barr, el retrovirus en la etiología, pero sigue siendo desconocida. Es un cuadro sumamente parecido al de la fibromialgia, pero en donde el cansancio o la astenia predomina. Estos pacientes suelen referir febrícula, dificultad para pasar los alimentos, ganglios en el cuello, que bueno, van de la mano con algunas de las posibles infecciones virales. Su comienzo es brusco, no se concentran, pierden la memoria o tienen dificultades para la memoria. El manejo es clínico y es similar a la fibromialgia, enfatizando en la rehabilitación de carácter físico, sobre todo en el ejercicio aeróbico. Hay algunas otras dolores, ¿no?, que podrían ser diagnóstico diferencial con la fibromialgia, sobre todo, por ejemplo, la disfunción temporomandibular, los distintos tipos de cefalea, los síndromes miofaciales, que no son necesariamente fibromialgia ni fatiga crónica, el dolor central de tipo neuropático, el dolor periférico neuropático por alteraciones directamente en sistema nervioso central. Muy bien, pues con esto acabamos el capítulo de fibromialgia y bueno, lo incluiremos con las patologías que hemos visto para ir en pie con nuestro programa. Les deseo que tengan buenas noches. Las dudas me las pueden mandar al chat de WhatsApp. Y les deseo que pasen buena noche. Gracias.